Hola queridos míos, muy buenas tardes, feliz domingo para todos, espero que estén pasando un fin de semana formidable y espero que también me dediquen al menos unos minutitos a acompañarme, ¿no? Durante esta charla. Estoy ahora mismo debajo de una sombrilla en el patio de mi casa y lo que estoy viendo ahora mismo es que se está moviendo bastante porque el viento está apretando. No sé cómo estarán ustedes desde donde me estén viendo, pero al menos aquí en el sur de Florida ha amanecido un día caótico. Tremendo sol por la mañana, después se encapotó, después volvió a salir el sol, volvió a nublarse, en fin, un desastre, ¿no? Un gran abrazo para todos ustedes, un gran saludo, gracias a todos los que ya me están mandando sus corazones, su cariño, me están saludando desde diversas partes. Gracias, muchísimas gracias a todos. Por cierto, tengo que decirles algo, ayer ocurrió, no sé si se dieron cuenta algunos, pero ocurrió un error a la hora de subir, o sea, fue un error de Facebook, no fue un error mío, ¿no? Pero bueno, cuando terminé la directa de ayer, tú terminas una directa y le das publicar, ¿no? O sea, tienes la opción de eliminarla o de publicar. Yo le di post, como siempre, publicar. Y me monto en el carro, me voy y después al cabo de un rato digo, déjame revisar cómo va la directa. Y cuando miro, digo, bueno, ¿y dónde está la directa? ¿Y dónde está? Y entonces vi una notificación de Facebook hablándome de un error. Y dije, Ave María, no me digas eso. Entonces, bueno, ya es como que no se suponía que se quedara, ¿no? No se pelea contra los imposibles. Pero bueno, no es de eso que les voy a hablar en esta tarde de domingo, ¿no? Como usted puede ver en el título, el legado o el legrado de Fidel. Está el chiste buenísimo, ¿no? De que no es el legado, sino es el legrado de Fidel. Permítame unos minutos para hablar sobre la Cuba de hoy. Y lo que le debe ese país hoy y lo que le debe el país donde yo viví. Puedo hablar con total conocimiento de causa porque lo viví. No soy un Cuban American nacido aquí de padres que me han contado. No. Yo lo viví. Yo viví 26 años en esa Cuba. Entonces quiero ofrecerles algunas consideraciones que me vienen a la mente después que veo que todavía en la Cuba de hoy se sigue celebrando el cumpleaños de ese señor. No, aquí tengo una pelota en la mano, no es otra cosa. 97 años después. ¿Y cuántos? Murió en el 2016, si la memoria no me falla, ¿no? Corríjanme si estoy equivocado. Creo que fue en el 16. Sí, ¿no? Si no, corríjanme ustedes. Voy a mirar los comentarios por si se me está olvidando la fecha. Yo creo que fue en el 16. Así que entonces serían, ¿cuántos? 7 años después, ¿verdad? Se sigue celebrando el cumpleaños de una persona que yo le voy a decir algo. Si uno intenta ser justo en la valoración y uno intenta por lo menos aproximarse a las causas y a las motivaciones que puede haber tenido una persona como Fidel Castro, al igual que otro de los grandes líderes de la historia de la humanidad, que desafortunadamente él pertenece a esa estirpe. Digo desafortunadamente porque a mí me habría encantado que mi islita caribeña hubiera tenido un dictador más tontito, hubiera tenido un dictador que durara menos, ¿no? Desafortunadamente, y eso hay que reconocerlo, eso está más allá de toda discusión, ¿no? Fue un hombre de una inteligencia siniestra y brillante a la misma vez, ¿no? O sea, fue un hombre que definitivamente era un hombre muy talentoso, era un hombre muy inteligente, pero ya sabemos perfectamente que el talento, que la inteligencia están en directa relación con para qué usted los utilice, ¿no? Yo creo que Fidel Castro, y ese es el gran legado que le ha dejado a Cuba, legado o legrado, como usted elija llamarle, por eso he puesto el legado y la R en el medio, ¿no? Como usted elija llamarle. Yo creo que lo que le ha dejado Fidel Castro a Cuba es su nombre. Yo le voy a proponer que piense en esto que le voy a decir ahora mismo y que incluso yo creo que esta directa la voy a hacer más bien para las personas que están en periodo de transición. Fíjese, déjeme poner las cosas así. ¿A qué me refiero con las personas en fase de transición? A que aquellos que hemos sido unos desafectos toda la vida,
Yo siempre digo, y lo digo con orgullo, no me oculto, yo no necesité hacer ninguna transición. Yo no fui evolucionando. Aquellos que me conocen desde la escuela, y tengo la suerte, la dicha, de que muchos me ven diariamente, saben perfectamente que no soy un farsante, que no es que estoy engañando a mi audiencia o a las personas que me siguen. Sencillamente yo, desde que ustedes me conocen, los que me conocen desde muy jovencito, saben que fui un contrarrevolucionario. Absolutamente jamás milité en ninguna organización, ni un JC, ni mucho menos, por supuesto, Partido Comunista, ni nada parecido. Sencillamente, yo tuve la suerte de no tener que evolucionar. Y por cierto, que sé que algunos por estos días han estado en esos debates, es una mentira que para estudiar la carrera de periodismo en estos tiempos usted tenga que ser de la Unión de Jóvenes Comunistas. Pero es una mentira redonda y es una mentira que pueden desmontar todos los que han pasado por la Facultad de Periodismo, tanto de Santiago de Cuba, como de Las Villas, como de La Habana, como de donde sea. Eso evidentemente cambió en algún punto. No sé en qué momento cambió, siempre lo digo, ¿no? Pero yo no fui de la UJC y tengo varios amigos que tampoco fueron de la UJC y se graduaron de Comunicación Social y de Periodismo. Así que, ¿en qué punto eso cambió? No lo sé. ¿En qué punto dejaron de exigir que usted fuera militante de la UJC? No lo sé, ni me interesa. Sencillamente es mentira. Y en estos tiempos también es mentira. Porque conozco personas ahora mismo que han sido, graduados recientemente y que no militaron la Unión de Jóvenes Comunistas. Y que me desmientan. Que alguien salga a decirme, sigue siendo obligatorio pertenecer a la UJC para usted graduarse de periodismo, de comunicación social, de la Facultad de Comunicación. Es mentira, sencillamente. Así que yo siempre les digo, queridos míos, no necesitamos mentir para desacreditar al enemigo. Cuando usted miente, usted está haciéndole un flaco favor a su causa. ¿Ok? Eso ya se eliminó. De hecho, hubo un periodo en que la universidad exigía que usted fuera militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. No solo periodismo y comunicación social. No, la universidad cubana. Y eso también lo dejaron atrás. Así que aquellos que no lo saben, aquellos que están perdiditos, y yo sé que muchos de los que me están viendo ahí van a decir, claro que tienes razón, porque yo tampoco soy de la UJC y estoy en la universidad ahora mismo. Incluso algunos estudiando periodismo y comunicación social. Pero bueno, sé que hay algunas tergiversaciones con toda intención, con mala intención, con mala leche, eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, yo le voy a preguntar a usted, ¿qué le importa a usted verdaderamente como habitante de un país? Si la fama de sus deportistas, por ejemplo, si la fama de su tabaco, si la fama de los suelos que puedan tener con respecto a, qué sé yo, cultivos, frutas, o en la práctica, usted vivir bien. Fíjese que simple la pregunta. Todas las demás consideraciones que podamos entrar ahora mismo, olvídese de que tenemos unas playas hermosísimas, olvídese otros países que tengamos, qué sé yo, ruinas muy antiguas y muy hermosas y muy visitadas y tal. Sí, todo muy bien. Que tengo aquí Machu Picchu al doblar la esquina o que tengo aquí el Partenón al alcance de 4 pasos. No. Yo le voy a simplificar las cosas a usted. Usted prefiere tener cualquier tipo de fama como nación, usted prefiere tener un gran líder, por ejemplo, histórico, o usted prefiere como ciudadano, como habitante de un país, vivir bien. Y sobre todas las cosas, que vivir bien esté tan asentado y sea tan incuestionable que usted no tenga que irse de ese país. Fíjese bien cuál es la pregunta. ¿Por qué le digo eso? Porque, y vuelvo al punto inicial, yo creo que el gran legado de Fidel Castro es él mismo. Si usted pregunta hoy por hoy, en cualquier parte del mundo, la figura que más se conoce de Cuba, desgraciadamente, existe la alta posibilidad de que le respondan Fidel Castro. Yo tengo incluso la sensación, muy a mi pesar, de que por más que nosotros sigamos repitiendo que el más universal de los cubanos es José Martí, y en cuanto a admiración y en cuanto a unanimidad, yo creo que es obvio que es el apóstol. Sin embargo, yo creo que Fidel Castro en estos tiempos es más conocido en el mundo moderno que José Martí. Lo cual no sería de extrañar, ¿eh?
yo le preguntaría a cualquier persona quién es qué sé yo, quién es el representante, por decir de alguna forma, de las dictaduras a nivel mundial más famoso, y probablemente te vayan a mencionar a Adolf Hitler, ¿no? Y te van a mencionar directamente, te van a decir, la Alemania está representada, desgraciadamente, por un individuo como ese. ¿Es Alemania únicamente un fenómeno como el nazifascismo? Hombre, desde luego que no, es mucho más que eso. Pero desafortunadamente, el nazifascismo tuvo tanto impacto que Adolf Hitler está asociado con Alemania de una manera indisoluble, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa en estos tiempos con Fidel Castro y con Cuba. Desgraciadamente, el legado que él le ha dejado a la humanidad con respecto a todo lo que hizo sobre la faz de la tierra es que sea conocido. Ahí estoy completamente en desacuerdo. Miguel Aguilar, no podría estar más en desacuerdo contigo. Eso es lo que tú quisieras y eso es lo que yo quisiera. A nosotros nos gustaría que a Fidel Castro lo mencionaran solamente los comunistas. Eso es una mentira. Fidel Castro, nos guste o no, y en este caso creo que a ti y a mí no nos gusta, pero es una figura universal. Como es una figura universal Joseph Stalin, como es una figura universal Adolf Hitler. O sea, ahí no hay discusión en eso. Y yo creo que, por ejemplo, Fidel Castro, el Che Guevara, personajes tan dañinos, personajes que causaron, y en el caso de Fidel Castro, que sigue todavía causando tantísimo daño en el mundo entero, ese es el verdadero legado. Eso es lo que verdaderamente han dejado. Por eso yo le pregunto a usted qué usted prefiere. Si cualquier forma de resaltar una nación con su deporte, con su tabaco, con su música, con lo que usted quiera, o verdaderamente tener una nación próspera. Si nosotros miramos la Cuba de hoy, a mí me gustaría que me pusieran un solo ejemplo de algo que haya sido resultado precisamente de la obra, del legado o del legrado de Fidel Castro, y que en estos tiempos goce de una salud robusta. Cuando yo era niño, me imagino que usted también, nos hablaban de la salud y de la educación como los grandes caballos de batalla. Vamos a pensarlo. Los grandes caballos de batalla, ¿verdad? Lo más resaltante dentro de la obra de Fidel y de la revolución. En estos tiempos, ni siquiera eso. En estos tiempos, ni siquiera aquello que durante muchísimo tiempo le sirvió a la propaganda castrocomunista cubana para presentarse como exitosa, de hecho, ha logrado engañar a muchísimas personas. Que nadie olvide el famoso videíto de Nayib Bukele, que yo publiqué hace un tiempo, que se tiene literalmente millones de views desde esta página. Nayib Bukele estaba engañado con respecto a la salud y la educación. Me gustaría saber lo que diría hoy. Me encantaría, honestamente. Me encantaría en una conferencia de prensa preguntarle, presidente, ¿usted todavía cree que Cuba es un modelo a seguir? Y que la salud y la educación de Cuba son modelos a seguir. Usted estaba equivocado, sencillamente. Y estaba equivocado porque la propaganda cubana ha sido muy eficiente. Un país, póngase usted a pensar, un país que exporta médicos, un país que envía brigadas. Lo primero que uno asume, como una nación normal de este mundo, una nación, digamos, que no está empapada directamente de los problemas que pasa otra nación, piense lo que le voy a decir. Diría, si tú me estás enviando médicos es porque tú tienes de sobra. Si tú estás enviando médicos a resolver los problemas de salud de mi país, hombre, ¿quién deja a los suyos sin atención médica por tal de ir a curar o por tal de ir a salvar los problemas en otra nación? Eso no lo hace nadie sensato. Eso es ser, ¿cómo es el refrán? Candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Póngase usted a pensar lo que implica, el efecto que causa. Yo recuerdo que recién llegado, esto es una anécdota, qué bueno que la estoy recordando ahora mismo, porque escribí incluso un post. El post se llama La memoria entre escombros. Cuando termine aquí, usted búsquelo. Ponga en Google Ernesto Morales, La memoria entre escombros. Recién llegado de aquí, yo ni siquiera tenía carro todavía.
Estuve en Miami Beach con unos amigos. De regreso tomé un taxi. En ese entonces no existía Uber todavía. Y el taxista que me trajo, me saca conversación, era un haitiano, un señor mayor haitiano, muy agradable él. Y venía conversando conmigo. Y me pregunta de dónde soy. Cuando le digo que soy cubano, el señor empieza a hablarme de que médicos cubanos intentaron salvar a su mamá después del terremoto en Haití. Y el señor me dice que él le tiene un agradecimiento muy grande, que a pesar de que no la salvaron, la mamá se le murió después de haber caído una pared en una pierna, creo, y la cadera le afectó, en fin, horrible, y la señora terminó muriendo. Pero él me decía que él le tenía mucho agradecimiento a los médicos cubanos. Y ahí, en ese momento, cuando él me está contando eso, yo comprendí la complejidad de muchas veces nosotros traducir la realidad detrás de todo eso. Porque a esa hora, ¿qué se suponía que yo le dijera a ese señor? Se suponía que yo le dijera, no, pero esos médicos, no. A una persona, yo no sé usted, alguien que haya intentado salvarle la vida a mi madre o a un ser querido mío, tiene mi agradecimiento de por vida. Eso está más allá de toda discusión. ¿Qué es lo que pasa? Que yo necesitaba ponerle en contexto entonces a ese señor. ¿No cree usted que esos médicos que hacen ese trabajo tan bonito, desde luego, pero no cree usted que esos médicos son libres? ¿No cree usted que esos médicos están ahí por voluntad propia? Esos médicos están ahí en primer lugar para tratar de mejorar la vida miserable que tienen en Cuba, y en segundo lugar porque si se niegan, eso les trae consecuencias y después no van a poder salir y van a estar en listas marcadas. Esos médicos son esclavos. ¿Qué sucede? Que a ese señor no le iba a importar. A ese señor no le iba a importar sencillamente porque un haitiano que sencillamente está diciendo, este médico intentó salvarle la vida a mi familiar, a mi madre en este caso, no le va a interesar nada más de lo que yo le diga. Yo creo que a mí tampoco me interesaría, francamente. Yo creo que yo me quedaría con el recuerdo de quien intentó salvarle la vida a mi madre y que peleó y que le pusieron medicamentos. Y a esa hora yo le iba a decir, bueno, pero es que esos medicamentos que le estaban intentando poner se los estaban quitando a alguien en Cuba. Y a ese señor tampoco le iba a importar. Por eso le digo que muchas veces es complicadísimo traducirles a otros lo que vivimos los cubanos y cómo la isla, por ejemplo, se ha ido vaciando precisamente de médicos. No solamente de médicos, ya vamos a hablar de medicina, pero les estoy hablando incluso de médicos. De poblados en Cuba ahora mismo donde hay un solo especialista en algo y cuidado. Y cuidado. Les estoy hablando de la salud, que ha sido, repito, uno de los grandes caballos de batalla. Hablemos de la educación. La educación cubana en estos tiempos, yo no sé si todavía seguirán diciendo en la escuela, yo obviamente no estoy en la escuela en Cuba, yo no sé si seguirán diciendo que es una de las mejores del mundo. Cuando yo era niño, me imagino que algunos de ustedes también, nos decían eso en la escuela, que la educación cubana era de las mejores del mundo y que era enteramente gratuita. Todo eso ha terminado desmontándose. Ha terminado desmontándose porque la propia realidad ha impuesto la evidencia y sobre todo, como siempre digo, porque Internet le ha dificultado la vida a un aparato propagandístico que le encantaría seguir siendo el dueño del relato, pero que ya no lo es. Nosotros cuando niños, cuando adolescentes, no teníamos método de comparación, no teníamos acceso a Internet, no existía el acceso a Internet, pero sencillamente algunos sospechábamos que nos estabas mintiendo, ¿no? En estos tiempos ya no hay manera de sostener el relato. La educación cubana, a ver que, y esto que voy a decir sé que puede molestar a algunos, incluso a algunos de ustedes, pero tengo que decirlo. Los cubanos tenemos más faltas de ortografía que casi cualquier otro hispanohablante que yo vea comentando en Internet. Eso es una realidad. Yo sigo muchas páginas que no son necesariamente cubanas. Yo veo Infobae, yo veo El País, yo veo BBC en español, yo veo CNN en español, que tienen comunidades, desde luego, de hispanohablantes que comentan todo el tiempo. Perdónenme los ofendidos, pero cuando yo comparo los cientos, a veces miles de comentarios que tienen esas páginas, que no son necesariamente de cubanos, y veo los chats en mi página, en Cubitanao, en Cibercuba, en Diario de Cuba, y yo miro la forma de escribir, yo me doy cuenta de que la educación en Cuba ha ido en una picada tremenda. Eso es indudable. La montaña interminable de faltas de ortografía con la que se escribe es un resultado precisamente de la educación que usted tiene como pueblo. Y estoy poniendo solamente un aspecto, estoy poniendo solamente un elemento.
Estoy solamente tomando una muestra que no es en lo absoluto definitiva, pero nos da una buena idea. Nos da una buena idea, porque incluso hasta para ofender usted debería tener un poquito, por lo menos usted debería saber cómo se escribe, ¿no? Las palabras que va a utilizar para ofender a una persona. Súmele a eso, los cubanos tenemos, por ejemplo, y fíjese, yo intento muchísimas veces no generalizar, porque las generalizaciones suelen llevar a caminos equivocados, ¿no? Sin embargo, hay determinados factores comunes que sí tienes la percepción, aunque no lo puedas probar, de que sucede. Yo le voy a decir algo. En la comunidad hispanoamericana, hispanohablantes, no necesariamente hispanoamericana, hispanohablantes, los cubanos somos algunos de los que peor cultura política tenemos. Yo creo que nadie que yo haya conocido, ni de Colombia, muchísimo menos, ni del Perú, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Brasil. Bueno, Brasil no es hispanohablante, pero es latinoamericano, ¿no? Usted sabe a qué me refiero, ¿no? De Latinoamérica. Sí, porque ahora van a decir, coño, pero Brasil es portugués. Vale, vamos a poner Latinoamérica y vamos a incluir a algunos países de Europa. Vamos a incluir a España, pongamos. Los cubanos somos los que peor cultura política tenemos. Entre otras cosas porque hemos aprendido durante 6 décadas y media que política significa comunismo. Cuando muchos cubanos te dicen, yo no me meto en política, realmente lo que están queriendo decir, yo me doy cuenta, es, a mí no me interesa lo que dicen esos comunistas. Porque no existe la cultura política de formar parte de un debate ciudadano y de que usted pueda ejercer la política sencillamente como un individuo, como un ciudadano más. Los cubanos identifican que ejercer la política es usted estar vestido de traje y corbata y ser un candidato a algo, ser un alcalde, ser un postulante a lo que sea, ser un gobernador o lo que sea. Y no, ejercer la política es un derecho y para mí una obligación, porque ejercer la política significa tener conceptos políticos. Y tener conceptos políticos es lo que me permite cuestionar todas las decisiones a mi alrededor. A mi alrededor y no tan a mi alrededor, y donde nací y en países en los que no he estado, y por supuesto, en mi condado, en mi estado, donde resido y en el país donde resido. Oye, el viento está un poquito fuerte, he mirado la sombrilla esta de repente y ha echado para arriba fortísimamente. Ya, tranquila, nena, tranquila, no te me alteres con el viento. Los cubanos no tenemos ningún tipo de cultura política, y ninguna es ninguna. Y recuerdo entonces, por ejemplo, que en el año 2000, cuando empezó todo aquello que ellos dieron en llamar batalla de ideas, ustedes recuerdan, Fidel Castro prometió que Cuba iba a ser en algún momento el país más culto del mundo. ¿Usted se acuerda de eso? Yo me acuerdo perfectamente. El país más culto del mundo. En aquel momento yo me reía y yo decía, ¿y cómo vas a medir esto, mi buen señor? ¿Cómo se supone que tú tengas un medidor para decir, bueno, nosotros tenemos aquí el cultómetro y mira, somos más cultos que Finlandia, somos más cultos que las poblaciones, las comunidades estudiadas de Eslovenia, Países Bajos? Tú dices, bueno, ¿y cómo pensabas medir esto, querido mío? Como no fuera sencillamente un mecanismo de propaganda bastante eficaz, que le servía, sí le servía y sigue sirviendo desgraciadamente a los intereses de un país que lo único que tiene en estos momentos es propaganda, nada más. Por tener no tiene ahora mismo casi ni habitantes. Yo le digo una cosa, los números de los que nosotros hablamos de emigración, cuando hablamos de 300.000 cubanos, eso es un engaño. 300.000 cubanos se fueron de Cuba solamente en 15 meses. Digo eso porque algunos pensarán que son 300.000 cubanos los que se han ido durante los últimos años. No. 300.000 cubanos se fueron en 15 meses, en un periodo concreto. Ese éxodo no se ha detenido. Las cifras de cuánto ha decrecido la población cubana en los últimos 3, 4, 5 años no las tenemos. Y ellos desde luego que las van a ocultar descaradamente. Pero son oprobiosas. Entonces les he puesto el ejemplo de la salud, de la educación, como una forma de decir, ¿de qué puedes presumir en estos tiempos como nación? Absolutamente nada. Cuba soy un país al que yo incluso creo
que la propaganda que le insertaron y le inyectaron todos los tiempos en que estuvo vivo Fidel Castro y demás, le queda completamente grande hasta para sus propios estándares. O sea, hay un momento en el que te cuesta incluso mentir y tienes que comenzar a aceptar ciertas verdades. Por eso usted se da cuenta de que el recurso, y fíjese que esto es muy hábil y hay que estar preparado para este relato, yo me he ido dando cuenta de que como parte de esa evolución y de esa aceptación de lo que tenemos es una mierda, marca mayor, a donde han ido evolucionando es a culpar a Díaz-Canel. Esto es bien divertido y a mí esto me encanta que pase y yo voy a comprar popcorn, ¿no? Yo bajo ningún concepto voy. No seré yo quien salga a defender a Díaz-Canel, ¿eh? No, todo lo contrario. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta y si no se ha dado cuenta, comience a fijarse a partir de hoy. Muchos de los comunistas que conocíamos de nuestros barrios, de nuestras escuelas, ex amigos o amigos que siguen siéndolo a pesar de las diferencias, como usted quiera ponerle, te critican lo que está viviendo Cuba hoy haciendo una ruptura, una separación entre la Cuba de Fidel y Raúl Castro y la Cuba de Díaz-Canel. ¿Usted sabe qué es eso? Sencillamente un mecanismo para decir, yo no estaba equivocado. Sencillamente esto cambió hacia algo que no era. Es una forma de tirarte la toalla a ti mismo. Hay otros que han hecho un mea culpa bastante respetable. Yo lo he dicho varias veces. He dicho, por ejemplo, que a mí me parece bien sensato, ¿no? Lo que ha dicho, por ejemplo, Julia Osendi y lo que han dicho otros, que han dicho, creí en una mentira. Cuando usted dice creí en una mentira, usted no está diciendo esto se convirtió en algo que no era. No, usted está haciendo una revisión de todo lo que usted ha defendido y todo lo que usted ha dicho y usted dice, me equivoqué. Todo esto era una gran farsa y yo creí en esta gran farsa. Lo estoy viendo ahora, pero era una gran farsa. Ese es un relato, pero hay otro relato que es el que sigue diciendo, incluso esto con Fidel no pasaba. Esto está ocurriendo porque no está Fidel. Y porque Raúl ya tiene 90 y pico de años y está viejo y ya no puede mandar. Pero que le quitan responsabilidad a la dirección histórica, a la generación histórica, y están sencillamente diciendo esto es culpa de un mal manejo actual del país. Es sencillamente que Díaz-Canel y los que están ahora mismo en el poder, llámese Salvador Valdés Mesa, ese individuo que yo siempre le digo a usted que yo no estoy convencido de que exista, yo tengo la sensación de que es un concepto. Yo no he conocido a nadie que haya tenido una relación personal con Salvador Valdés Mesa, capaz que sea un holograma, ¿no? Ese señor, color de la noche, uno no sabe realmente, es un individuo irrecordable completamente. Mira, ese señor es el tipo de personas que comete un crimen, un delito, y a la hora de tú hacer el retrato hablado, nadie sabe cómo describirlo, porque es completamente intrascendente, ¿no? Bueno, ese es el vicepresidente del país. Súmele Manuel Marrero, súmele todos los demás que de una forma u otra mandan en ese país. A esos hay una casta de revolucionarios o exrevolucionarios, no sé bien cómo llamarles, que los responsabilizan por lo que está viviendo Cuba hoy. Y eso a mí me causa mucha risa, en primer lugar, porque es la forma de nosotros decirles a ellos, toma lo que mereces. Tú quisiste cargar con un muerto que no te correspondía, porque esa es la realidad. Díaz-Canel, cuando Cuba comenzó a tomar la deriva totalitaria que comenzó a tomar después del triunfo de la revolución, inmediatamente después, Díaz-Canel, ¿qué pintaba Díaz-Canel en esa historia? ¿No? O sea, absolutamente nada. No es su responsabilidad. El momento en el que tú asumes el mando de un país bajo estas características, ya sí se vuelve tu responsabilidad. Ya tú sí tienes la firma manchada de sangre o manchada y responsabilizada con todo lo que está viviendo el país, ¿no? Pero la realidad del caso es que culpar a Díaz-Canel y a toda esta camarilla mediocre, limitadísima, por la Cuba que se tiene hoy, yo creo que es un acto de justicia poética que yo disfruto, que usted probablemente también disfrute, pero todos sabemos que no es real. A ver, y si Díaz-Canel está viendo esto, dirá, ay, coño, mira, qué bueno que están diciendo eso. Pero es la realidad, usted y yo lo sabemos.
sea, no es que Díaz-Canel cogió un país en plena bonanza y lo ha hecho mierda. No es que Díaz-Canel cogió, no. Miren, señores, yo me he encargado en estos días de publicarles en esta misma página decenas de videos que mostraban a la Cuba de los 70 y de los 80. Cada vez que a mí alguien me viene a hablar de las vacas gordas de Cuba, yo le digo, era una puta ilusión óptica. A ti te decían que eso era la abundancia. A ti te decían que el hecho de que llegara cada cierto tiempo una lata de carne rusa era abundancia. Falso. Cuba tiene problemas con el abasto de agua desde toda la historia de la Revolución Cubana. Cuba tiene problemas con la construcción de viviendas, con el hacinamiento poblacional desde los años 70. Ahí están los videos que yo les he publicado por estos días. Por eso es que yo le digo directamente a las personas que dicen eso, te han utilizado para la propaganda, tienes que sacarte ese concepto. Cuba no ha sido próspera en ningún momento de estos últimos 60 y tantos años, señores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted compara estar a 2000 metros de profundidad con los restos del Titanic o estar a 600, usted dice, bueno, yo estoy mejor ahora, sí, pero estás ahogado de todas formas, estás bajo el mar, de todos modos, ¿no? ¿Se puede estar peor? Probablemente sí. Dicho sea de paso, yo defiendo el concepto de que nunca Cuba ha estado peor que hoy precisamente. Yo defiendo ese concepto. Yo no creo que Cuba haya tenido un peor momento en la historia post-revolucionaria, un momento de mayor desesperación, desesperanza, hambre, miseria y sobre todo falta de soluciones que hoy. No, a mí que nadie me venga a hablar todavía de que si el periodo especial y demás. No, olvídate de eso. Todo eso fue niño de teta al lado de lo que se está viviendo hoy. Pero convencido estoy de lo que estoy diciendo. Pero la realidad del caso es que el legado o legrado de Fidel Castro, ¿por qué yo le sigo diciendo a usted que es el mismo? Porque un país empobrecido hasta la médula, destruido en absolutamente todo, en su cultura, en su idiosincrasia. Señores, que yo estaba mirando el otro día, yo me tomé el trabajo de ver unos minutos del último juego de la Serie Nacional de las tunas industriales. Cada vez que yo veía que decían en la televisión, bueno, los estadios llenos, yo miraba el latino y yo decía, pero yo estoy loco, ¿qué coño están viendo esta gente que yo no? Si yo veía todas esas gradas, en center field, en right field, en left field, yo veía todo eso vacío. Yo decía, esta gente o perdieron la noción de qué cosa es un estadio lleno, o hay algo que yo no estoy viendo. Voy a tener que llevarme a mí mismo a una óptica, que sí, soy miope, pero yo creo que me alcanza para ver cuando hay un estadio lleno. Coño, yo he estado en estadio lleno. No, eso no era un estadio lleno ni un carajo, eso estaba vacío, literalmente. Había 4 gatos en comparación con las capacidades que tenía el latino en el último juego. Entonces les estoy poniendo ese ejemplo porque la idiosincrasia, la cultura, las tradiciones, el deporte, todo en Cuba se ha degradado a un nivel que parece irreversible. Y no lo es, realmente es perfectamente reversible, ¿no? Las naciones que han sido destrozadas por guerras, la Segunda Guerra Mundial en Europa, todos aquellos que conocen la historia del famoso Plan Marshall saben que la reconstrucción institucional, de infraestructura de una sociedad, solamente requiere dinero, más nada, eso es muy rápido, eso se levanta así. Ya reconstruir el alma de la nación y los conceptos y los daños antropológicos, ya eso toma un poquito más, ya eso es un poco más complicado, ¿no? Y cambiar la mentalidad, tú te das cuenta de cubanos que llevan a veces incluso 5 años en los Estados Unidos y todavía te susurran cuando van a hablar de la revolución y de Fidel y de Díaz-Canel. Yo me doy cuenta, a veces hasta te susurran, bueno, está pasando un coleóptero volante, volador, por delante de la cámara. Tú te das cuenta entonces del nivel de deformación. Sin embargo, Fidel Castro fue lo suficientemente astuto como para que todo lo que está viviendo la Cuba de hoy le sea achacado a Díaz-Canel y no a él. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted me va a decir que eso no es un pensamiento y que no es una obra siniestra? ¿Usted me va a decir a mí que la situación en la que se encuentra el gobierno cubano, que no le financian ni un par de patines, que tiene deuda hasta, pero mira, hasta por los codos, usted me va a decir a mí que bajo alguna circunstancia, ojo, para aquellos que me están preguntando, creo que están un poquito desorientados en lo que estoy diciendo, reversible no con este sistema. Cuando digo reversible,
significa que eso se repara inmediatamente. Usted cambia un gobierno, usted cambia un sistema, usted invierte sencillamente ahí y eso se repara así. Pero de la noche a la mañana. Obviamente no con ese sistema, yo creo que es obvio lo que estoy queriendo decir, ¿no? Pero cuando usted mira la Cuba de hoy y usted se da cuenta, por ejemplo, de que a Cuba no le dan créditos, como digo varias veces en broma, ni para financiar un par de patines, ni para un juego de yaqui, ¿a quién hay que culpar de eso? ¿A Díaz-Canel? ¿A un inepto que llegó ayer a dirigir ese país? ¿A Raúl Castro, que estuvo para colmo 2 días como siendo casi como la cabeza, ¿no?, del gobierno? 2 días en la práctica. ¿Usted no se da cuenta de que a Raúl Castro eso ni siquiera le interesaba? Póngase a mirar la verdad de la historia. Es que todavía Raúl Castro podía estar en el poder. Raúl Castro fue un dictadorzuelo que estuvo muy cómodo, extremadamente cómodo, a la sombra de su hermano siempre. Que cuando su hermano ya se enfermó, él dijo, bueno, me toca coger esto. Lo cogió un tiempito y lo soltó apenas pudo. Póngase a pensar, ¿quién le iba a discutir el poder a Raúl Castro si él lo hubiera querido conservar hasta hoy? Nadie, pero no estaba para eso. Él encarnó muy bien durante toda su vida el papel del segundón. El gran dictador es mi hermano mayor, arriba, encárgate de eso. Yo voy a disfrutar de lo que es ser el segundo al mando. Y yo voy a vivir bien y yo voy a gozar como quiera y de cierta forma tengo muchísimo poder en el país, por supuesto. Pero nunca quiso ser la verdadera punta de lanza. Lo fue durante un periodo muy breve y soltó eso y dijo, de arriba, yo voy a seguir siendo una figura decorativa. Si usted se pone a pensar, ¿es más cómodo vivir así? ¿Sí o no? Para mí no hay ninguna duda. Para mí no hay ninguna duda. Claro que es mejor vivir así, con todas las prerrogativas y todas las facilidades que te da el poder, pero sin tener que ser tú el que esté con el estrés por lo menos de tener que tomar esas decisiones. Para Raúl Castro era una agonía incluso tener que hablar en público. Para Díaz-Canel también, dicho sea de paso. Mire qué casualidad. Los dos han sido pésimos oradores después de Fidel Castro, que era un encantador de serpientes, ¿no? Un orador que podía estar 8 y 10 horas hablando, que le encantaba. Y le encantaba tener el control ese demoníaco sobre las masas, ¿no? Los dos que vinieron después, tanto Raúl Castro como el de la actualidad, detestan tener que hablar en público. Yo es que incluso sospecho que esa puede haber sido una de las razones por las cuales Raúl dijo, yo voy a estar un tiempecito aquí, vamos a preparar a alguien y punto final. Pero la realidad del caso es que la Cuba que estamos viviendo hoy es el resultado. Este sí es el verdadero legado o legrado de Fidel, ¿eh? Esta Cuba que estamos viendo hoy, donde lo que hay es deudas, demandas, donde no hay absolutamente ningún tipo de beneficio financiero, donde no hay ningún tipo de beneficio crediticio en el mundo, es el resultado de una política de Estado implementada sencillamente por Fidel Castro. ¿O es que alguno de ustedes todavía me puede decir que no ha visto los videos que yo mismo he publicado en esta página de Fidel Castro burlándose de su obligación de pagar las deudas? Hoy publiqué uno. Cuando termine este video puede ir a mi scroll back y se va a dar cuenta. No queremos pagar. No nos interesa pagar. Vamos a reírnos de la obligación de pagar. ¿Usted sabe a qué equivale eso? Eso equivale a si ahora mismo yo dejo de pagar la hipoteca de mi casa y le voy dando largas y voy ganando tiempo y voy comprando tiempo y dale tiempo, me muero, no pagué y después dejo a mis hijos con una deuda enorme o con la posibilidad obviamente de que les embarguen la casa, de que les pongan sus paquetes en la puerta y los dejen de patitas en la calle. Es eso lo que ha ocurrido. Es un hombre que eligió cuál era la gloria personal de él por encima de lo que era el bienestar de todo un país. Por eso cuando a mí me hablan de estadista Fidel Castro, no, a ver, eso me da risa. A Fidel Castro podemos estar de acuerdo en que hay que colgarle el letrero de líder histórico, ¿no? Como alguien que lidera un proceso, sí, indudablemente. Yo, por supuesto, le catalogo absolutamente como un paradigma de dictador. De libro de texto, o sea, un individuo con una patología narcisista, también de libro de texto. Dicho sea de paso, he hablado en el pasado de esto, en Viaje al Corazón de Cuba, de mi querido, que Dios me lo tenga en la gloria, Carlos Alberto Montaner, hay una radiografía al inicio, creo que está en el segundo capítulo o en el mismo primer capítulo, si la memoria no me falla, sobre qué es el narcisismo
y por qué Fidel Castro es un narcisista, fue un narcisista de libro de texto, ¿no? Los rasgos perfectos del narcisista. Un individuo al que le interesaba verdaderamente cómo lo iba a ver la historia, que estaba hablando de la historia desde la historia me absolverá, que dicho sea de paso, hay grandes denuncias de que ni siquiera eso fue lo que dijo exactamente en aquel alegato, ¿eh? Eso se desapareció después cuando llegó el triunfo de la revolución, los legajos originales de su alegato, y cuentan que no decía la historia me absolverá, que eso fue reestructurado después precisamente como parte del aparato de propaganda del castrismo. Al que le venga a la memoria, al que le traiga el recuerdo el Ministerio de la Verdad de 1984 con George Orwell, el de George Orwell, pues sencillamente es lo mismo, ¿no? Vamos a reescribir la historia como mejor nos convenga. Pero es un individuo que estuvo muy preocupado siempre por cómo le iba a ver la historia, no por el país que tenía. Yo le voy a hacer, es más, me voy a meter en una cosa que es todavía más delicada, más delicadita. Vamos a poner por un momento el supuesto caso de que fuera verdad que el bloqueo, como le llaman, genocida comercial no sanguinario, el más largo de la historia, el más terrible. Bien, el bloqueo es el verdadero causante de las penurias y de las miserias que vive el pueblo cubano. Vamos a aceptarlo por un momentito, para yo entonces hacerle a usted una pregunta. Un padre que verdaderamente quiere a sus hijos, les hace pasar por penurias foráneas, fíjese, penurias que vienen de fuera, penurias que llegan desde un enemigo exterior, les hace pasar penurias durante 6 décadas sencillamente por estar en un enfrentamiento que él ha convertido en algo familiar, pero que en realidad es un enfrentamiento personal. Si a usted verdaderamente le interesa, miren señores, nosotros por nuestros hijos y por aquellos a los que verdaderamente amamos, nosotros hasta nos humillamos. Yo no sé usted, ese es mi concepto. O sea, si yo tengo que perder la dignidad incluso por tal de salvar a mis hijos, aquellos a los que yo les daría mis riñones, mis pulmones, mi corazón, mis vísceras, yo no tengo ninguna duda de que yo lo haría. Perder la dignidad incluso, implorar por mis hijos, no, yo no tengo ningún tipo de límite. Viva usted convencido de eso. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando tú te pones a analizar, la realidad del caso es que todo lo que ha vivido el pueblo cubano ha sido el resultado de las decisiones que tomó un tirano y hacia dónde fue llevando a un país. Jamás durante este periodo el pueblo cubano ha podido verdaderamente decidir qué es lo que quiere hacer. Cada vez que yo miro la cantidad de plebiscitos que se ha desarrollado, por ejemplo, y que han efectuado en Puerto Rico, para saber si los boricuas han querido seguir siendo un Estado libre asociado de Estados Unidos o han querido una separación radical, dicho sea de paso, siempre, absolutamente siempre, ha ganado el sí por seguir siendo un Estado libre asociado. Pero por lo menos les han preguntado, por lo menos ha existido una consulta popular de decirle, vamos a ver qué quieren ustedes como pueblo. Así funcionan los países, los estados normales de este mundo. Los cubanos verdaderamente no han decidido un carajo, los cubanos han enfrentado las consecuencias y punto final. Esta ha sido una historia en la cual ha existido un programa personal, de trascendencia personal, y las consecuencias que las paguen los demás. Ojo, que los demás tienen responsabilidad también, ¿eh? No, que si usted me ha oído a mí en el pasado, no crea que yo, ay, pobrecito pueblo cubano, qué víctima eres. No, tú has permitido eso. Tú eres el que ha sostenido todo eso, con tu marcha, con tu apoyo, con tu banderita, con tu firma. Tú has sido el decorado en toda esa fantochada, pero tú has formado parte de eso. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero señores, yo recuerdo, yo no sé si ustedes todavía lo tienen en la memoria, yo tengo muy claro aquel discurso cuando la era George W. Bush, cuando Fidel Castro le dijo, vamos a la guerra, algo así, con otras palabras, pero vamos a la guerra, que la única diferencia será que usted estará apretando botones desde la Casa Blanca y yo estaré muriendo en la primera línea de combate. Yo recuerdo a los cubanos en Cuba, wow, aplaudiendo fervorosamente aquello, ¿no? Porque esa es una de las características que tienen los caudillos, los tiranos, ¿no? Hechizar las masas, hechizarlas, desde luego. Son encantadores de serpientes, señores. No solamente Fidel Castro, él es apenas uno más. Hay hasta teoría de cómo ser un tirano. Busquen en... Yo creo que lo vi en Amazon, yo no sé si ya está... Sí, no, lo vi en Netflix, sí fue en Netflix.
How to Become a Tyrant, cómo convertirte en un tirano. Búsquenlo para que vean que hay factores que incluso muchos han repetido. Muchos han repetido al pie de la letra y les ha resultado, como si fuera un manual directamente. Pero yo recuerdo que en aquel episodio era una forma de decir, a mí no me interesa que este país se vaya a hundir. A mí no me interesa que este país vaya a terminar en una gran masacre. Yo quiero pasar a la historia de esta forma y no me interesan los demás. Y humillo a los demás en caso de que me venga bien. Usted no se acuerda que ese es otro video que probablemente hoy yo repita en esta especie de recuento que estoy haciendo. El video de Fidel Castro burlándose en plena televisión cubana de las adaptaciones de ventiladores con las que cubanos se habían echado aire durante décadas. Que si una propela de esto, que si mira un motor de lavadora. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Riéndose y burlándose de eso y burlándose de las hornillas con las que cocinaban los cubanos. Y era para preguntarle, ven acá, hijo de la gran puta, ¿y con qué tú crees que se han echado aire los cubanos durante todas estas décadas? ¿Tú te estás riendo de eso? Para ti esto es una gran sorpresa, lo cual nos demuestra la diferencia tan abismal que hay entre tu modus vivendi y el de nosotros. Porque esos ventiladores hechos con aspas de lavadora es con los que nos hemos echado aire durante décadas. Esos ventiladores que usted lo ponía en una esquina y terminaban al otro lado de la casa, que te tasajeaban una pata con las propelas aquellas, con eso nosotros, las aspas eran propelas. A veces usted decía, coño, eso parece la propela de un barco, ¿no? Del Titanic, con lo que me estoy echando aire. Y burlarse de eso en cámara, en televisión nacional, era una forma de decir, ahora es que yo estoy viendo todo esto, porque yo no sé qué es un ventilador siquiera. No digas tú un ventilador bueno o malo. Yo no sé qué cosa es un ventilador. Y los cubanos han padecido la leyenda personal de Fidel Castro durante todas estas décadas. La leyenda personal que te dice que era un ser superior, que era un ser de luz, como mismo se habla en Corea del Norte de los Kim, de la dinastía de los Kim. Y de que escribieron no sé cuántos miles de libros y que nacieron en el Monte Nevado, en no sé más dónde, y que cometieron llevaron a cabo las mayores proezas de la historia de la humanidad. Exactamente. De eso forma parte esa narrativa de 600 no sé cuántos atentados. Óyeme, qué ineficientes, ¿no? Si usted intenta matar a una persona más de 600 veces y usted fracasa en todas, pero además en ni siquiera una, usted termina hiriendo a la persona, usted retírese. Pero retírese, coño, no llegue al 600. Mire, ya cuando yo intente, déjeme decir esto de la mejor manera para que Facebook no se vaya a equivocar. Iba a decir matar, pero no. Cuando yo intente lastimar a una persona una vez, 5 veces, 10, 25, ya voy a tener sospechas. Ya voy a decir, quizás esto no sea lo mío, ¿no? Óyeme, quizás lo de atentar contra una persona no sea lo mío. He fallado 25 veces. Coño, es hora de irme con mi adarga el brazo, ¿no? Dice que te ponían a francotiradores para matar a Fidel. Oye, jamás hubo, pero ni siquiera un disparo cerca. Ven acá, estos francotiradores, ¿qué cosa eran? ¿Con qué disparaban esto? ¿Con pistolitas de agua o con qué? Pues ya me dirá usted 600 intentos de asesinato. Qué malos eran los agentes que pusieron para matar a Fidel Castro, ¿eh? Leyendas. Leyendas que te las sustentan en teorías y en testimonios que al final cuando tú terminas escarbando son nada, es humo. Todo eso es humo. Pero un dictador, una leyenda como esa, necesita tener esa especie de hálito de superioridad. Pero en la práctica, yo vuelvo a la misma pregunta original de todo esto. ¿Qué prefiere usted? ¿Un país del cual se hable como que es una potencia médica en el pasado? ¿O una potencia musical que lo ha sido durante muchísimos años? Y también sobre eso tengo mis serias dudas en el presente, por no decir que estoy convencido de que también eso está en una crisis profunda. ¿Usted prefiere que se hable de un país alegre, de una cultura alegre, solidaria, hospitalaria? ¿O usted sencilla y simplemente quiere vivir bien? Yo creo que hay un elemento incontestable. El hecho de que tantos de nosotros hayamos tenido muy clara la opción de que irnos del país donde nacimos, separarnos de nuestra familia, separarnos de nuestra idiosincrasia, de nuestro idioma, separarnos de aquello que conocíamos absolutamente, era el único camino para poder prosperar, para poder tener un hogar, para poder tener una familia, criar una familia y criarla con decencia, criarla pudiéndola mantener tú, no a expensas del trabajo de otros en otras partes del mundo.
Yo creo que esa es la señal incuestionable del fracaso de la obra de Fidel. Pero todavía hoy, 97 años después de que naciera ese engendro, yo veo personas en ese país sufriendo las consecuencias de la obra de Fidel y, en el mejor de los casos, oiga cómo le voy a decir, en el mejor de los casos, culpando a Díaz-Canel y a la actual dirección de la revolución, no a Fidel. A pesar de que Fidel haya sido el que llevó durante más de 50 años, más de medio siglo, las riendas de ese país. Qué fuerte, ¿no? Desde luego que yo me alegro que culpen a Díaz-Canel de todo lo que haya que culpar. Pero yo no pierdo la perspectiva de quién es el verdadero culpable de todo esto. Ese es el verdadero legado de Fidel Castro. Comenten ustedes, no sé si algunos estén de acuerdo conmigo o no, pero bueno, estos eran algunos puntos que quería conversar con ustedes hoy. Nos vemos mañana en mi programa al mediodía. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Mañana al mediodía voy a estar haciendo un recuento de algunos de estos materiales que les estoy hablando ahora. Mañana los vamos a poner. Vamos a poner algunos de los homenajes más ridículos que van a tener lugar durante el día de hoy y también mañana, en honor al responsable de que los cubanos hoy vivan con esa prosperidad y esa abundancia que yo creo que refulge en la sociedad, ¿no? Resalta a la vista. Los quiero mucho, un gran abrazo. Nos vemos mañana. Les saluda Ernesto Morales, sur de Florida, para todos ustedes, con muchísimo cariño, con muchísimo calor también, y afortunadamente el viento me dejó por lo menos hablar sin tener que estar sudando tanto. Chao, los quiero. Hasta mañana.